Bien, pues nos encontramos hoy jueves 12 de mayo de 2022. Estamos con la estudiante Carolina para conversar en torno a las experiencias educativas en el contexto de la pandemia. Antes que otra cosa, Carolina, agradezco tu tiempo, tu disponibilidad para brindarme esta entrevista y pido tu autorización para grabar esta conversación. Muchas gracias por la consideración y sí, está bien, acepto. Perfecto, pues yo comenzaría con una primera pregunta muy general. ¿Por qué ¿Por qué estudiar administración? ¿Qué es lo que te llamó la atención de estudiar administración? Pues en realidad yo no quería. En un principio yo empecé con la administración porque yo quería dedicarme a la mercadotecnia. Entonces yo vi que para estudiarla en escuelas públicas tenía que primero cursar administración y después ya especializarme en mercadotecnia. Pero en el inter de que salieron mis resultados, bueno, en que presenté mi examen de admisión, no, hubo un momento en el que yo me quedé sin universidad y entré a trabajar a una dulcería y por cuestiones del destino terminé en la parte administrativa y me gustó mucho. Entonces a partir de ahí yo decidí que si me quedaba en la UAM, pues me iba a dedicar a la administración porque me gustó más allá de solamente la mercadotecnia. Entonces, pues sí me gustó y a partir de ahí me quedé y pues aquí sigo. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de tu carrera? Pues lo que más me gusta, yo creo que, al menos dentro de la UAM Xochimilco, es el cómo podemos aprovechar todo lo que vemos en cuanto a teoría y lo vemos reflejado en la vida real con las investigaciones que hacemos cada trimestre. Entonces, ya no solamente es pues lo que vi en la clase y ahí se va a quedar. No, o sea, realmente lo aplicamos y tanto que pues esta investigación llega a formar parte de la calificación de otras materias. O sea, no es solamente como que se quede en teoría, sino que la teoría se va a complementar con lo que viste en matemáticas, porque lo que viste en matemáticas te va a servir para, por ejemplo, la población, pues simplemente esto, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa parte. Lo que no me gusta de mi carrera, yo creo que es el leer tanto, pero como que hay veces en las que llegamos a tener demasiado contexto de un tema y en algún momento ya no se relaciona con el tema que estamos viendo en la carrera. Entonces, al menos yo lo percibo así. Sin embargo, la carrera de administración pues me ha gustado bastante. Igual dentro de la modalidad de la UAM Xochimilco, tal vez el que nos esperemos 3 trimestres para entrar como tal a la materia de administración, porque pues entras con todas las ganas de tienes que parar año, ¿no? Para que apliques, para que empieces a ver tu carrera. Entonces, yo creo que sería eso. Oye, Caro, ¿podrías platicarnos un poquito cómo fue tu proceso de admisión a la UAM? Hace ratito hacías referencia a que estuviste un tiempo sin estudiar. Platícanos un poquito más cómo fue tu proceso de admisión, de qué bachillerato provienes, un poquito conocer esa parte. Pues yo vengo de un bachillerato general de Cuautitlán Izcalli, de una preparatoria oficial. Mi proceso de selección fue muy complicado porque dentro de que yo sí quería administración y como que no, y estaba también entre contaduría pues muchas cosas. Sumado a esto, yo me mudé, o sea, fue complicado para mí porque coincidió con que justo el día que terminé la prepa, me mudé de municipio. Entonces yo tuve que, pues, preocuparme por el nuevo domicilio, pues me quedara cerca de la nueva universidad. Entonces, lo más viable para mí era CEU y apliqué a CEU para la UNAM y no me quedé, y no me quedé. Y también apliqué al mismo tiempo para la UAM y se me hizo muy complicado porque el examen es muy, muy complicado, se me hizo muy difícil, pero al final de cuentas me quedé en ese proceso que no tuve universidad, estuve trabajando. Al principio empecé vendiendo donas en mi nueva colonia
pero ya después me empezó a preocupar, así como tuve la inquietud de aprovechar más mi tiempo trabajando en otros lados y fue así como llegué a esta dulcería y pues tuve un acercamiento muy grande a toda la parte administrativa, ya no solamente como del producto, también del personal, de los sueldos, y no solo de esa sucursal, también de las otras que tenían. Entonces, por pura suerte, pues terminé ahí. Y ya al final me quedé en la UAM y tuve la oportunidad de cursar un trimestre presencial, pero como tenía ese trabajo todavía, pues iba fines de semana a trabajar y entre semana a la UAM, y pues así fue como el adaptarme a la escuela y al trabajo, y pues en un lugar muy lejos, entonces me hacía 3 horas de camino diarias, de ida y 3 de regreso a mi casa, entonces eso se me hizo un poquito complicado. Oye, Caro, y platícanos un poquito, ¿cómo es tu dinámica familiar actualmente? Es decir, ¿con quién vives? Y en ese sentido, ¿quién sostiene tus estudios o cómo sostienes tus estudios actualmente, económicamente hablando? Pues actualmente tiene como 2 meses, yo creo, que me mudé relativamente cerca de la UAM, para precisamente agilizar mi proceso de transporte, porque en un principio yo estaba viviendo en Tecámac y me hacía 3 horas para la UAM, entonces era muy difícil, era muy costoso y mis papás optaron, bueno, con mucho sacrificio, lo logré convencer a mi papá más que nada de que me dejara venirme a rentar por acá. No vivo como tal cerca de la UAM, o sea, me refiero a enfrente o a sus alrededores. No, vivo a media hora, pero pues es muchísimo mejor que vivir a 3 horas. Vivo aquí por cuestiones de que mi hermano vive muy cerca, entonces, pues al final de cuentas no estoy sola y fue más fácil que mi papá accediera a que yo me pudiera venir a vivir. Sin embargo, él solo me apoya con la mitad de los gastos que yo tengo al mes y con las inscripciones trimestre y las anualidades que son las que pagamos. Y mi mamá me ayuda también con la mitad de estos gastos que ahorita como foráneas estoy generando, más aparte pues mis gastos personales, de recargas, higiene personal, cosas así, mi mamá son como las que me apoya y pues ella me manda el dinero, me lo transfiere y ya yo dispongo de él y mi papá pues a final de mes le paga a ella porque mi papá es pensionado y mi mamá tiene un negocio, entonces de ahí es en donde ella me da el mes y al final de mes se arregla con mi papá para irse a la mitad con mis gastos. Entiendo. Oye, y en ese sentido, muy a grandes rasgos, ¿podrías comentarnos hasta qué escolaridad tienen tus padres, tus hermanos, a qué se dedican un poquito, de manera general, obviamente? Sí, mi mamá tiene la primaria nada más. Ujú. Mi papá no terminó la secundaria. Tengo 3 hermanos. Uno de ellos, la mayor, estudió química en la UNAM. No ejerce, pero pues es mamá. Y mi hermano mayor, bueno, ella está casada. Mi hermano mayor estudió administración de empresas en la UAM, pero en Azcapotzalco. Él, él sí ejerce su carrera, no menor, que él no está en ese proceso de que no sabe qué hacer con su vida, entonces, pues así. Oye, Caro, ¿y podrías comentarnos de manera también muy general cómo cambió la percepción que tienes de ti misma y la percepción que tiene tu familia de ti cuando entraste a la universidad? ¿Crees que haya cambiado su percepción de ti o tú misma cambiaste tu idea de ti misma? Pues no como tal el hecho de entrar a la universidad, sino los retos que esto traía, porque mi familia tiene como expectativas muy altas en mí y pues desde siempre, como tengo hermanos, pues se nos generó esa competencia de ver quién es mejor. Entonces, pues en mí mi mamá nota ciertas actitudes, o bueno, mis papás, ciertas actitudes. Entonces, el hecho de estar en la universidad no es algo pues sorprendente para ellos, porque mis otros hermanos ya lo hicieron.
Sin embargo, pues depende de mí el qué voy a hacer después y los resultados que yo les voy a ofrecer cuando yo termine mi carrera son como los que para ellos van a significar algo. Y con respecto lo otro, perdón, ¿qué me habías preguntado? Que Los retos, perdón. tu percepción. Entonces, estos son, por ejemplo, el hecho de vivir lejos, de estar sola, de pues cómo me adapto a la pandemia, cómo me traslado. O sea, el vivir sola no solamente es, pues, me voy de aquí a la UAM. O sea, es pues hacerme responsable de los gastos, del dinero que me mandan, comer, hacerme de comer, porque a pesar de que vivo cerca de mi hermano, pues estoy independiente a él. Entonces, pues tengo que organizar mis días de lavar, o sea, todo, pues casi independiente, menos la parte financiera, o bueno, económica. Sí, que es como una mayor madurez, ¿no? De algo tan básico como ¿qué voy a comer hoy? Que Sí, son preocupaciones que en otro momento pues no tendrías, ¿no? Con tus papás sí, por lo menos es que ¿qué comeré hoy? Pues lo que me den, ¿no? En cambio, de sí, manera independiente es prepararse, todo eso, ¿no? Oye, sí. y platicando un poquito más sobre la cuestión, tu experiencia como de compaginar trabajo y escuela. Hace ratito platicabas eso, ¿no? De cuando recién entraste a la UAM, trabajabas. ¿Cómo es trabajar y estudiar al mismo tiempo? Pues en ese momento estaba muy bien. La verdad es que en ese momento encontré un buen equilibrio en mi vida, porque fines de semana eran por completo al 100% a trabajar. Y como estaba en el primer trimestre, pues no era tan difícil porque es una menor carga, llevas una sola materia, entonces es muy, muy tranquilo. Entre semana era 100% escuela, y digo 100% porque yo salía de mi casa a la 1 de la tarde y a las 4 yo tenía que estar en la escuela, salía a las 7 y de ahí ya me tenía que regresar a mi casa. Yo regresaba a las 10 y a veces me dormía o a veces hacía tarea y así era como mi día muy, muy general, así era las actividades que yo tenía, pero pues no me preocupaba por otras cosas, yo me sentía pues bien y además mi mamá me apoyaba, era la única que me apoyaba y había menos gastos en mi casa. Entonces, encontramos como ese equilibrio entre mi mamá y yo de que yo pagaba ciertos días de ir a la universidad y mi mamá pagaba los otros. Entonces, los gastos en ese momento de mi escuela nos los dividíamos entre mi mamá y yo. Por eso como que tuve un buen equilibrio en ese momento y ya con la pandemia pues todo se complicó. Oye, y bueno, ahorita pensaba yo en el tema del traslado, de las 3 horas de ida cuando recién entraste ese primer trimestre, 3 horas de ida y 3 horas de regreso. ¿Qué pasó posteriormente? Es decir, entiendo que entraste en una generación todavía presencial. ¿Qué pasó? ¿Por qué te integraste después a una generación, digamos, posterior? ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Podrías platicarnos a grandes rasgos? Pues durante la pandemia Ujú. me salí del trabajo y mi hermano se dedicó a home office. Entonces, no había quien cuidara a mi sobrino. Y pues se me hizo muy responsable de mi parte hacerme pues responsable de mi sobrino y venirme a vivir con él. Entonces, a la vez fue cuando empezaron las clases en línea y a mí se me hizo muy complicado porque no entendía y aparte pues yo me hacía responsable por completo de mi sobrino. Ujú. Entonces, yo no encontré un equilibrio en mi vida y reprobé una materia. Entonces, en Xochimilco, si reprobas una materia y no la pasas en tu extra, repruebas el trimestre completo. Y reprobé este trimestre, entonces ¿Qué cuando módulo se era? ¿Qué supone módulo? ¿Qué módulo fue? en el tercer módulo. Ok, ok. Entonces, como no se abrió el del siguiente trimestre, me tuve que esperar 3 meses para poderme integrar y recuperar el que perdí. Entonces, por esto me atrasé y estoy en esta generación. Entiendo. Y en ese sentido, ¿cómo ves este segundo año en relación al primero? Es decir, entendemos el modelo de la UAM, que el primer año es pues un tronco común, el segundo año ya comienza tu carrera. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Qué diferencias encuentras en este segundo año o qué te ha parecido hasta ahora en comparación con el primero? Pues me parece mejor, o sea, siento que es como extraño,
el comparar a veces las carreras, bueno, sí, mi carrera con la de otros, al menos en los de UNAM, los de Poli, bueno, no, Poli creo que no la tienen, pero sí en otras escuelas que sí la tienen, y ya es como de, ay, ¿en qué trimestre vas, no? Y ya decir, no, pues estoy en el segundo año, y ya me preguntan así, de, oye, ¿y ya viste esto y el otro? Y yo así de, espérame, o sea, estoy en el segundo año, pero aún no llego a esa parte. Entonces, con respecto al primer año, pues es lo que mencionaba en un principio, pues quieres explotar tu carrera, ¿no? O sea, en ese momento estás con toda la energía, y con toda la disposición de aprender todo y pues te toca tu tronco común y pues es esperarte y yo creo que a pesar de que es como que te frena esa emoción con la que entras, es necesaria porque va a ser algo que vas a vivir a lo largo de tu carrera, al menos en ciencias sociales, pues tienes que tener un contexto al respecto y eso solo te lo va a dar la historia que no ves tanto en el trimestre o en el que vas a verlo. Entonces necesitas un contexto social, uno histórico, además el trabajar en equipo que es algo súper complicado. Entonces yo me siento muy afortunada porque encontré un trabajo en equipo con el que funciono muy bien y podemos entregar el proyecto a final del trimestre lo entregamos bien, pero pues también tengo compañeros que han tenido muy malos trabajos en equipo, tanto que han llegado a reprobar precisamente por no tener un buen trabajo en equipo. Entonces, son cosas que los primeros 3 trimestres pues te dan. Y ya el segundo, pues ya es tu carrera, ya tienes más conocimiento, ya conoces a más personas, ya sabes con quién trabajar y con quién no. Entonces, a pesar de que es complicado, lo necesitas para a lo largo de tu carrera y al menos en este segundo año, pues también es muy útil. Oye, y de manera como muy amplia, ¿podrías comentarnos cómo ha sido tu experiencia en las clases en modalidad remota? Pues me tocaron las primerititas, o sea, el PER, Ujú. pues me tocó como el experimento, ¿no? Entonces era tener profesores que no entendían cómo funcionaba Zoom, no sabían cómo mandar un correo, cómo mandarnos la tarea. Entonces era algo muy complicado, se me dificultó mucho. Y además, pues las lecturas eran en PDF y entonces era así como el meme de cualquier duda que tengan, pues consulten el PDF, ¿no? Entonces, a mí se me complicaba muchísimo porque habían cosas que yo no entendía. Además de que era muy común que mi profesor estuviera hablando y se interrumpía así un momento, o se trababa su internet o el mío, y ya perdías el hilo de toda lo que estaba diciendo. Afortunadamente, pues ya se cuenta con una mejor estrategia. No estoy, bueno, también tuve profesores mayores, que creo que son la mayoría de los que imparten estos primeros trimestres. Entonces era muy complicado para mí. Y dentro de que había profesores, porque a pesar de que el PER es para toda la UAM, cada profesor pues ejerce de diferente forma estas clases en línea. Entonces tuve un profesor que solamente nos mandaba así las grabaciones y tareas. Grabaciones y tareas. Y era pues cuando puedas, cuando quieras, pues las ves, ¿no? Entonces, es así, pues era también adaptarte a organizar tus tareas, qué días vas a ver tus clases. Entonces, para mí se me hizo muy complicado ese ritmo y más porque pues no estaba acostumbrada al sistema modular, ¿no? Este, ya conforme fueron pasando los trimestres, pues ya tuve profesores que estaban más preparados, que ya hicieron las clases más agradables, porque creaban dinámicas entre nosotros y abrir salas de suma aparte para discutir el tema, exponer, así en ese momento. Entonces, eso era lo que me gustaba, sentir que no estaba yo sola detrás de la pantalla, viendo cómo hablaban, escribiendo. Entonces, el hecho de que las hicieran más dinámicas me gustó mucho más que pues solamente escuchar a mi profesor o solamente leer el PDF. Entonces, ya después fue más agradable esta experiencia de tenerles en línea y ya. Oye, y platicando un poquito más al respecto, ya nos comentaste la parte académica. Ahora platícanos un poquito cómo es la interacción entre ustedes como compañeros en la modalidad virtual, en la modalidad remota, en la modalidad en línea.
¿Cómo es conocerse sin propiamente interactuar en un salón de clases? Pues al principio fue muy incómodo porque no sabíamos cómo organizarnos en las tareas, además en el proyecto de investigación, pues no nos conocíamos nadie. Solamente un profesor dijo, o sea, me refiero a que nadie sabíamos de nuestra existencia. Un profesor dijo, tú y tú están en un equipo, tú y tú en otro, y así nos siguen equipos. Pues por azar, pues si te llevas bien, qué bueno, y si no, pues modo. Entonces, eh, a mí no me gusta como sentir que no estoy haciendo mi trabajo. Entonces yo procuraba hablar con ellos así de, ¿y dónde viven? ¿Y a qué se dedican? Entonces procuraba hacer como más plática, Romper sentir el que hielo, no ¿no? solamente, ajá, o sea, no sentir que solamente somos compañeros, ¿no? O sea, pues, conocernos realmente, porque yo creo que el tener confianza entre nosotros va a permitir que podamos reconocer errores, saber en qué nos estamos equivocando o decirle a alguien que se está equivocando. Entonces, generar esta confianza yo creo que es importante para tener una mejor comunicación. Y pues fue muy raro al principio, pero ya después nos fuimos adaptando, conociéndonos más. A veces era, bueno, al menos en mi caso, yo mandaba así mensajes de que, oye, es que no le entiendo esto, me explicas. Y ya así platicábamos y salían conversaciones de otros temas, y hablábamos de las clases. Entonces ya como que pues hacía más amigos, por así decirlo, este, por medio de preguntas muy simples y todo con el fin de no sentirme tan extraña y sentirme como parte de la escuela, ¿no? De sentir que hay más como yo y que no solamente estoy yo ahí atrás en la pantalla. Oye, Caro, y por ejemplo, ¿tú habilitaste un espacio en particular dentro de tu casa para tomar las clases en línea? Es decir, si nos pudieras platicar cómo organizaste, o más bien, desde dónde tomaste clase, desde una mesa, desde un escritorio, desde tu cama, desde una habitación en particular, desde un lugar colectivo de tu casa, de tu familia, si había interferencias, si lo hacías desde tu celular o desde una computadora propia. Platícanos un poquito cómo se conecta una estudiante de administración desde su casa. Pues viví este proceso de dos formas, una con mi hermano, que estuve con él casi un año, y la UAM lanzó una beca que era para los que no tenían internet, y yo en ese tiempo no tenía internet en mi casa, mi casa en Tecama, y solicité esa beca y no me dieron solo el internet, me dieron internet y una tablet. Entonces, cuando yo me veo con mi hermano, pues me veo con esa red y con esa tablet a tomar clases y las tomaba en su comedor y me era muy complicado. La verdad es que no podía porque pues estaba el ruido de la tele, mi sobrino corriendo y es un espacio en común, entonces mi cuñada cocinando. Entonces, si habían tenido un mal día, yo no podía ni hablar ni participar, no podía preguntar las dudas que tenía. Y como mi hermano es de de Guamascapotzalco, yo me sentía muy presionada por llegar como a sus conocimientos, ¿no? Ujú. Entonces me era muy incómodo preguntar algo porque yo sentía pena, no a que me escucharan mi profesor que no entendiera, sino que mi hermana entendiera, supiera que yo no estaba entendiendo. Entonces me daba mucho miedo. Y ya cuando me fui a mi casa, en mi casa tengo cuarto propio, tengo un escritorio, la verdad es que soy muy bendecida en ese sentido porque lo tomé en mi computadora, en mi escritorio, en mi espacio. Mis papás me pusieron puerta porque antes no tenía. Me pusieron puerta para poder tomar las clases en línea de una forma más cómoda, sin tantas interrupciones. Y entonces ahí ya fue más cómodo mi espacio. Aprendí a organizar mis tareas, en qué momento hacer tareas y en cuáles pues estudiar. Y fue mucho mejor así. Había veces en las que le ayudaba a mi mamá en su negocio y yo tenía que estudiar ahí, pero era más que nada estudiar, no realmente hacer tareas. Oye, Caro, y en ese sentido, ¿has adquirido o has tenido que cambiar algo de tu equipo de cómputo, de tu celular o de tu servicio de internet? Ahorita platicabas que la UAM te proporcionó la tablet, pero supongo que esa tablet tenía una vigencia para devolverla, o cómo estuvo esa dinámica. ¿Tuviste que devolverla y adquirir otra cosa? ¿Cómo lo hiciste en ese sentido? No, de hecho, la UAM sí nos dijo que le íbamos a regresar, firmamos un papel,
pero como siguen siendo híbridas, no nos ha pedido que regresemos nada. Sin embargo, pues yo no necesitaba la tablet, pero sí el internet. Y como estaba con mi hermano, pues ya nada, ahora al revés, necesitaba la tablet y el internet, ¿no? Pero ya cuando me fui a mi casa, mis papás contrataron un servicio de internet para que yo pudiera tomar las clases con más tranquilidad. Y ahora mi computadora era la que fallaba. Entonces mis papás me compraron una computadora para, pues más actual, porque la que tenía era de escritorio, de trabajo, estaba muy lenta. Entonces me hacía perder mucho tiempo al momento de hacer mi tarea. Y mis papás vieron esta situación y me compraron una computadora para, pues, hacerme más fáciles las cosas, la verdad. Entonces fueron los cambios que tuve y ahora que estoy viviendo sola, ocupo la red porque a veces llega a fallar el internet y ocupo el internet que me dio la UAM y la tablet la ocupo más para, pues para leer porque pues mi carrera es de leer, entonces la ocupo mucho en eso porque no me acomodo en la computadora. Entonces, pues sí, es campechanearle a veces. Equilibrarle. Entiendo, Caro. Oye, platícanos ahora un poquito sobre los horarios, los tiempos. ¿Cuántas horas le dedicas a la escuela? Aparte, naturalmente, de tus horarios de clase, de tu día, ¿cuántas horas en total? Sumando tu horario de clase, tus lecturas, tus tareas, ¿cuánto tiempo le dedicas a la escuela y cuánto tiempo crees que le dediques a otras actividades personales y recreativas? Más o menos, un aproximado. Mm, Pues yo supongo que desde el transporte ya es como ir a la escuela. Buen punto, buen punto. Entonces, una, cinco, seis, diez. Yo le calculo que como unas al día, unas 15 horas más o menos, 14, porque de aquí a lo que me traslado, bueno, tomo 4 horas de las clases, saliendo pues mi regreso y llego a mi casa, bueno, a mi cuarto, y lo que hago es hacer mi tarea. Es lo primero que hago, porque a veces llego o a atrasarme en mis tareas, o llego a no hacerlas. Entonces, eso es lo que a mí se me llega como a facilitar hacerlas en la noche. Y ya pues va a depender de qué tanto tenga para definir a qué horas me duermo. Y al siguiente día a veces adelanto algunas tareas o hago las que me atrasé, entonces también me atraso, y también dedicarle el tiempo a leer mis lecturas. Entonces, más o menos. 14, 15 horas. Ajá. Oye, Caro, y cuando no estás en la escuela, cuando no estás haciendo tareas, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿En qué ocupas tu tiempo recreativo? ¿Cuáles son tus hobbies, por decirlo de alguna manera? Mm, Pues ahorita que estoy aquí, pues me dedico a hacer mi quehacer, a organizar mis gastos, a ir al mandado, a lavar mi ropa, pues eso. Pero en la UAM está mi novio, entonces a veces lo veo allá y pues nos quedamos a comer muchas veces y ya estoy con él en los jardines, o a veces vamos a comer, a veces vamos a dar la vuelta a plazas, en algunas ocasiones llegamos a ir al cine, a museos, exposiciones, más que nada pues yo creo que salir y cuando llego a tener como fin de semana largo me voy con mi mamá y ya pues estoy con ella, le ayudo a su negocio, me gusta salir en bicicleta. Aquí no tengo bicicleta, pero allá me gusta salir en bicicleta con mi hermano. Ir al parque. Hay un parque muy grande y me gusta ir allá. En su momento, pues también estando allá, iba al gimnasio, entonces me gustaba ir y ya. Oye, y hablando un poco nuevamente de la cuestión académica, ¿qué opinión tienes de tus profesores de la UAM? Desde que entraste al primer trimestre hasta ahorita, ¿qué opinión tienes de ellos? Puedes hacer Mm, énfasis en experiencias buenas, malas, lo que quieras, ¿eh? Pues yo creo que hay de todo, porque tuve mi primera profesora, fue muy accesible, muy amable, o sea, como que hizo nuestro ingreso a la UAM muy agradable. Y cuando fueron las clases en línea, yo sentí como,
como una barrera muy marcada entre el profesor y el estudiante. Entonces me sentía muy incómoda y al menos en esos 3 trimestres, bueno, esos trimestres, el que repetí y los primeros 2 que tuve, no, los segundos 2, o sea, el segundo, el tercero y la segunda vez que repetí el tercero, no, perdón, la primera vez que repetí, fueron muy, muy extraños porque el profesor pues hablaba y hablaba y hablaba, y si habían, llegaban a haber problemas de conectividad, de que no se escuchara, de que por accidente cerraba su micrófono. En una ocasión se metió alguien, no, X a la clase, y el profesor me echó la culpa de que yo lo había metido, y yo así de, pues no, yo no fui. Y dijo, y si no fuiste tú, fuiste tal, tal y tal. Entonces yo creo que en ese momento se sintió así, quién, como contra quién la llevaba. Entonces, no fue una experiencia, no fueron bonitas experiencias, entonces siento que lo hizo más tedioso. Ya cuando tuve profesores que estaban más calificados, bueno, no más calificados, los restos todos lo están, sino más preparados para las clases en línea, como que ya fue más agradable, porque implementaban dinámicas entre mis compañeros o ocupaban así más el pizarrón virtual, pues lo ocupaban mucho más y entonces a veces nos hacían participar dentro de la misma virtualidad y eso ya lo hizo más agradable. Entonces, igual dentro de mi segundo año, tuve una profesora que no me gustó cómo impartía la clase porque ella literalmente explicaba diapositivas y le preguntaba algo, le llegaba a hacer algún comentario que fortaleciera la clase y no, así como que, bueno. Entonces, para mí fue muy complicado con esa maestra. Pasé su materia, la pasé bien, pero al final de cuentas ella puso supuestamente la parte de las participaciones, iban a valer 2 puntos. Entonces, cuando nos evaluó, le puso un punto a todos. Y pues nunca hubo participación. O sea, si acaso como, bueno, ocasionalmente, pues yo, algunas otras compañeras llegaban a abrir su micrófono, pero aún así todos les puso un punto y lo sabemos que lo hizo de una manera muy aleatoria porque hubo un chico que nunca entró y ahí tuvo su punto. Y hubo otra chica que ella lo dijo, yo nunca abrí mi micrófono, yo me dormía y me puso los 2 puntos. Y a mí, que yo considero que sí participé, me puso solo uno. O sea, entonces pensé así como, no, bueno, que no entró en todo el trimestre, que hasta se dio de baja, tiene un punto, y yo que sí entré, también lo tengo, pues de qué se trata, ¿no? Pues hablé con ella y a final de cuentas de nada sirvió porque pues, ella no considera que yo haya participado lo suficiente y pues estuvo bien, hasta ahí se quedó. No afectó mi calificación final y, y pues pasé bien mi trimestre. Oye, ¿y para ti qué ha sido lo más complicado de estudiar administración? ¿Qué componentes o qué seminarios identificarías como los más difíciles hasta ahora, desde primero hasta sexto trimestre? Mm, yo creo que el MEPS, que fue el que recursé, Ujú. porque como que en ese momento es cuando ocupo cosas que yo pensé que jamás iba a ocupar. Factorización, radicales, exponentes. Entonces, fueron cosas que yo ignoré, o sea, y eso lo digo desde mi punto de vista, fueron cosas que yo ignoré y que yo no sabía. Entonces, yo solita me compliqué esta parte. Pero a grandes rasgos yo creo que sería cálculo, que fue complicado, si de por sí virtuales ya es difícil, pues matemáticas, un tema que a lo mejor no es nuevo, porque lo llevé en mi bachillerato, pero pues sí es algo que pues, también supuse que no iba a volver a usar. Entonces, eso fue lo que se me hizo más complicado. Sin embargo, pues también lo pasé. Y eso en el ámbito de matemáticas. En taller, yo creo que sería el de microeconomía, el que es el que más le he batallado porque a pesar de que en la preparatoria llevé una materia de economía, fue muy diferente a llevarla en la carrera, porque yo me sentí como que no sabía nada, no entendía nada de lo que estaba hablando y el profesor como que tuvo que ser muy, 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 muy introductorio demasiado
para que pudiéramos entender, porque no solamente era yo, también eran mis compañeros. Entonces, pues no es lo mismo ver una curva de demanda ya ahorita que ya la entiendo, a verla en un principio, que yo nada más veía una línea en un plano cartesiano, ¿no? Entonces, yo creo que este taller el que estoy cursando ahorita es el más complicado para mí, este, porque pues no sé, o sea, yo siento que no sabes qué es la economía, cómo funciona, escuchas muchos términos, pero tienes como ideas muy generales de lo que son. Pero cuando ya te toca implementar, o bueno, usarlos, los tienes que usar sabiendo qué significan, cuándo los tienes que utilizar. Entonces, para mí, este taller el más complicado. Oye, Caro, platicando un poquito sobre estas diferencias entre las modalidades, pues te ha tocado estudiar en modalidad presencial cuando recién ingresaste a la universidad, la modalidad remota durante varios trimestres, ahora en una modalidad mixta. ¿Cuáles crees que sean los principales retos de estas modalidades? Si pudiéramos identificar ventajas y desventajas que hay entre ellas, ¿qué podrías decir? Tal vez la ventaja principal dentro de la presencialidad, pues es que entiendes más, o sea, tienes un espacio en concreto que dices, esto lo voy a dedicar a mis clases. O sea, y no hay de otra, porque pues, o estás en un salón o no estás. Entonces, pues va a depender de ti si aprendes o no. Entonces, esa es la mayor ventaja que yo lo veo. Para mí me es mucho más fácil entenderlas de una forma presencial porque no me distraigo tanto. De una forma, bueno, la desventaja de la presencial, al menos en la UAM, es que tienes solo 5 oportunidades para pasar tu trimestre y si no, pues ya te van a dar de baja. La ventaja que yo le veo a la virtual es que pues te permite organizar tus tiempos, al menos en tareas, pero la desventaja que yo le veo es que es muy fácil distraerte. Además, creo que se presta mucho a la falta de comunicación, porque puede que tú hayas entendido una cosa y tu compañero otra, y al momento de hacer el trabajo en equipo, pues no sabes quién entendió a quién o quién tiene la razón. Entonces, para mí eso me vuelve muy, se me hizo complicado y yo es la desventaja que yo le veo, la comunicación. Y la ventaja es que, pues, puedes tener organizado tu tiempo, tu tarea. En mi caso, pues en mi casa, con mi mamá, pasar más tiempo con mi familia, con mi papá, que ya en este momento, o sea, pues por la pandemia, pues tuve la oportunidad de ya vivir con él. Entonces, tuve la virtualidad me permite tiempo para convivir con mi familia. Y la mixta a mí se me hace no es muy complicada, porque hay temas que yo preferiría verlos en presencial, pero el día que tengo presencial ya no corresponde a ese tema. Entonces, me es más complicado, lo tengo que estudiar más para entenderlo. Los temas que llego a no entender, tengo la facilidad de podérselos preguntar directamente a mi profesor. Dice, oye, es que no entendí esto y mira, lo veo en la tarea, ¿no? Y ya tenemos esa oportunidad de corregir la tarea. Sin embargo, creo que no se ha hecho como una correcta organización del temario, tan así que pues todavía toda la próxima semana, que ya es la 12, tengo exámenes. Entonces, no siento que no se han ajustado bien estos tiempos de mis profesores y pues lo pagamos todos, desde mis profesores hasta nosotros. Entonces, es la desventaja que yo le veo. Además de que, pues, estás y no estás. Entonces, al menos en mi caso, pues, yo los lunes y viernes, que son que tengo virtual, yo pienso así como, pues, estaría más padre, pues, estar con mi familia, ¿no? No sentirme tan sola. Pero ya los días que estoy en presencial, pues, ya, es más agradable. La ventaja que yo le veo a que sean mixtas es que, pues, siguen como respetando el hecho de que las NA no cuentan, o sea, tienes más oportunidades para pasar tu materia, y como que te sientes más seguro, ¿no? O sea, al menos yo me siento como más segura, voy como, no me confío, pero tampoco me paniqueo de que, ay, ya me quedan 5, ¿no? Además, otra ventaja que yo le veo a que son así es que
pues puedes organizar como el día que tienes en virtual, pues haces otras tareas, pero los que no, pues sí son por completo a la escuela. Tengo compañeros que hacen igual las 3 horas hasta la escuela y todo el día están en el transporte público. Entonces, pues todo el día es dedicado a la escuela. Y en mi caso, pues, para ir a hacer actividades, no sé, me gusta ir a la biblioteca, a los jardines, no sentirme pues sola aquí. Ujú. Me gusta ir a la universidad, entonces siento que me da como mayor tranquilidad o mayor integridad hacia la universidad, sentirme parte de y me gusta esa parte. Platícanos brevemente, ¿cómo fue ese primer encuentro con tus compañeros después de varios trimestres, varios meses de, pues, verse en pantalla? A veces, tú lo sabes, quizás se ve uno distinto, no nada más me refiero en apariencia, sino incluso en personalidades. ¿Cómo fue ese primer encuentro con tus compañeros, esa primera semana de clases presencial? Platícanos brevemente. Pues fue muy extraño porque a pesar de que ya nos conocíamos, porque ya nos considerábamos amigos, pues no nos conocíamos físicamente. Entonces era así como raro porque al menos yo lo percibo así como que en mi mente ya así, ya éramos súper amigos, pero presencial así de quién eres, ¿no? O sea, en realidad te conozco. Es una sensación muy extraña. Además de que, como lo mencionas, yo tenía la percepción de que algunas personas eran muy agradables y te puedes sentir como con la confianza de hablarles, pero ya en forma presencial, o sea, son muy serios, son muy centrados a la carrera, o sea, algo muy, muy, yo diría exagerado, porque de plano, no hablan de otra cosa más que la carrera. Entonces, pues no, una broma con respecto a la carrera, un comentario así, no lo toleran. Entonces, es diferente, ¿no? Pues tú no sabes cuando estás detrás de la pantalla. Pero, pues, también conocer a gente que a lo mejor ya no es tan agradable en persona, también me pasó, de que tras la pantalla hablábamos, hasta videollamábamos y en presencial ni siquiera me habló. Entonces, son cosas así de extrañas a las que nunca me había enfrentado, pero pues poco a poco igual se da la oportunidad de conocer a más personas que detrás de la pantalla no te animabas a hablarles, pero en presencial sí. Oye, Caro, las 2 últimas preguntas, ya para ir cerrando esta entrevista. La primera es, ¿qué propondrías para mejorar tu licenciatura, para que el desempeño de los estudiantes, de los profesores, sea mejor? ¿Qué propondrías? Puedes sugerir talleres, no sé, mejor tecnología, más recursos, no lo sé. ¿Qué sugerirías tú? Pues yo creo que la implementación de talleres, porque tengo compañeros que han dicho así como de, yo nada más entregué mis tareas, o sea, yo solo me enfoqué en que tener mi classroom vacío y ya con eso. Y sí, en efecto, tienen su MB, pero pues en realidad, ¿qué estamos aprendiendo? Y a mí se me hizo, al menos en la parte de matemáticas, se me hizo complicado el entender qué estoy sacando. O sea, si bien ya tengo una fórmula, si bien tengo bien mi resultado, bien mi procedimiento, no sé qué estoy sacando. O sea, o digo, ¿y esto qué tiene que ver, no? A pesar de que el problema te diga, pues esta es la desviación estándar, ¿no? Y yo sé, pues, ¿qué es eso, no? La tengo bien, está bien, el resultado está bien, pero ¿qué es? Entonces, yo creo que el aterrizar, tal vez sí talleres para aterrizar cuáles son los conocimientos que tenemos y saber que todos entendimos lo mismo en las clases en línea, porque, pues, si bien decir un comentario se puede tomar de muchas maneras, pues los conocimientos también. Entonces yo creo que podemos haber aprendido cosas diferentes y no saber en realidad si las entendimos o si no, o qué está pasando. Tal vez, al menos en este primer trimestre. Y yo creo que la salud emocional o psicológica también sería algo de lo que la OMS debería de preocupar porque pues fueron 2 años en los que nuestra vida cambió por completo. Teníamos unos planes y la pandemia vino a tirar algunos. Entonces, pues el establecer nuevos planes, yo creo que hablando con todos mis compañeros, todos tuvimos esa crisis en la que
nos sentíamos pues inútiles, nos sentíamos así como que nuestra vida ya se había ido. Y veo que algunos cargan con ese odio así a la pandemia, así de, y no, y por su culpa, pues yo no estoy feliz, ¿no? Por su culpa, yo estoy como estoy, o no tengo trabajo, o me va mal en la escuela. Entonces, yo creo que la salud psicológica sería algo de lo que la UAM debería implementar. Sé que tienen un programa especial para apoyo psicológico, lo tomé también durante la pandemia, me ayudó muchísimo y yo lo que hago es sugerírselo a mis compañeros porque es algo muy, muy útil y si la UAM nos lo está brindando, pues hay que agarrarlo. Este, yo lo que haría sería como ampliar la capacidad de este programa porque sé que es muy, muy, muy cotizado y muchas veces no alcanza a cubrir la demanda. Entonces, tal vez poner más psicólogos y hacerlo obligatoriamente, porque creo que tenemos esta idea de que pues ir al psicólogo es para gente que está mal o que está loca o así, cuando pues no. Es como ir al doctor normal por alguna cuestión física. Entonces, yo sí lo haría obligatoria para que todos fueran, aunque no quieran, También porque los, yo también los profesores, ¿no? sí, porque creo que todos lo necesitamos, todos. Y es algo a lo que no se le da valor, o importancia más bien. Oye, antes de pasar a la última pregunta, esto que acabas de mencionar me llamó la atención. No sé si nos pudieras platicar un poquito sobre esta experiencia, cómo fue tu acercamiento a este apoyo institucional, por qué motivo o cómo te ayudó a grandes rasgos, sin, digamos, profundizar demasiado, pero que pudieras platicarnos para que también otros estudiantes tengan esa experiencia, ¿no? Pues yo lo conocí, yo ni siquiera sabía que la UAM Xochimilco la tenía. Yo la conocí porque hay una youtuber que es de Huancoajimalpa. Ujú. Entonces ella contó en una de sus Insta Stories que había terminado con su novio y que estaba yendo al psicólogo. Y entonces ella dijo en un video, dijo, yo voy al psicólogo de la UAM tiene esta herramienta. Entonces yo dije, ¿sí la tiene? Y ya me metí a buscar porque yo en esos momentos me sentía muy mal con mi vida, muy, muy mal, o sea, pésimo. Y ya cuando me metí a investigar de este programa, me di cuenta que la UAM Xochimilco también la tenía y fue un proceso, es tardado, yo me imagino que pues por la demanda que tiene, sí, sí tardaron en contestar mi correo. Y ya, fuera de eso, mandas tu solicitud, te asignan un psicólogo, establecen un horario, ciertas citas. Y es una experiencia muy, muy agradable porque te permite conocerte a ti, conocer tu entorno y tal vez no de una forma como que lo necesito. O sea, yo siento que apoyan mucho la parte estudiantil, la parte que eres estudiante, como que te la hacen ver más, pues, no sé, más agradable, como que no se olvidan que eres persona, yo siento. O sea, he tenido la oportunidad de ir con psicólogos de una forma ajena en la UAM y es extraño. Entonces, dentro de la UAM yo me sentí muy cómoda para poder hablar de cualquier problema que yo tuviera. Entonces, fue muy agradable mi experiencia. Oye, ya ahora sí la última pregunta. Una vez que termines tu carrera, una vez que egreses, ¿qué planes tienes? ¿En dónde te ves? Pues a mí me gusta mucho la parte de, ¿cómo decirlo? De organizar, de material, de almacén. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención desde que entré. No sé, si acaso, al menos en algún, por decir en algún sector, pues tal vez sería en el de almacenamiento, o en el de carga, cosas así. Pero si no, mi segunda como opción es finanzas. Entonces, yo sé que es muy complicado llegar ahí, más que nada por la experiencia que tienes que tener. Entonces, parte de cómo yo me veo en un futuro tiene que ver con el qué voy a hacer los próximos trimestres. Mi plan es empezar a trabajar, tal vez no en algo directamente relacionado a lo que quiero, porque pues, creo que todavía me falta de la carrera para decidir en sí a qué área me voy a especializar, pero sí empezar a meterme en el mercado laboral, porque los trabajos que he tenido han sido informales
y quisiera ya tener alguno formal. Entonces, más que nada es eso, esa experiencia de trabajar formalmente y ya después de la carrera, establecer a qué sector me quiero dedicar. Mm, tengo, por ejemplo, mi hermano trabaja en Profuturo y él me comenta así de, no, pues es que si vas a finanzas, mira, yo te puedo acomodar acá, ¿no? Y si vas a alguna ayuda. También la mamá de mi novia es así como de, no, mira, en Pemex, a lo mejor puedo acomodarte, ¿no? Pero al final de cuentas, aún no sé bien a cuál me quiero dedicar, considero que todavía falta parte de la carrera, pero terminando la carrera quiero saber, bueno, no saber, quiero ya estar ejerciendo hacia qué me quiero, hacia qué área me quiero dedicar. Perfecto, Caro. Pues con esto damos por terminada la entrevista, no sin antes agradecerte infinitamente tu tiempo. Yo en este momento dejo de grabar